Hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto volver a saludarles, saber que se interesan por seguir aprendiendo respecto a lo que la palabra nos quiere enseñar. A partir de hoy vamos a tener un cambio. En el siguiente trimestre vamos a estar hablando de las personalidades del Antiguo Testamento. La serie de estudios para los siguientes meses considera a personas que vivieron y actuaron durante durante los años cuya historia aparece en el Antiguo Testamento. La intención de los mismos es que advirtamos las características particulares de aplicar para el pueblo de Dios de nuestro tiempo. Así pues, el creyente debe interesarse en conocer qué hicieron los que podemos considerar como grande número de testigos, según nos dice Hebreos 12:1. Que son reconocidos como héroes de la fe. También en Hebreos, en el capítulo 11, podemos leer esto. El plan de estudio para este trimestre va a constar se va a dividir en 3 unidades. La primera unidad hablará sobre personas que sirvieron de apoyo. Vamos a empezar el día de hoy con Aarón, que fue portavoz y sacerdote. Y luego viene Jetro, que se le consideró sabio consejero. A Caleb, leal y paciente, y Débora, dirigente de apoyo. En la segunda unidad se hablará sobre personas que escogieron sus prioridades. Hablarán de Jefté como celoso sin sabiduría, de Sansón como una misión incumplida, de Ana una promesa cumplida, de Naamán un seguidor reacio y de Joás un rey guiado por el mal camino, ¿verdad? Y para terminar, en la unidad 3 se hablará sobre las personas unidas a su familia y a sus amigos. Van a tratar los temas de Noemí y Ruth, cómo compartieron lealmente sus vidas, a Jonatán y David, que fueron amigos leales, a Mardoqueo y Esther como desafío y entrega, y a Miqueas, que propone el dirigente para su pueblo. Entonces, la unidad número 1, como clave, ¿verdad? Tendrá la clave será apoyo, ¿verdad? Que es donde vamos a iniciar nosotros. La segunda unidad se regirá por el significado que para el pueblo de Dios debe de tener el verbo escoger. Y la tercera unidad nos presenta estudios bajo la idea de relaciones con familiares o amigos, las que bien fundadas serán de bendición para los participantes. Entonces, esto es lo que se va a estar viendo durante las próximas clases. Espero que ustedes estén bien puestos y dispuestos para compartir, ¿verdad? Para escuchar, para aprender junto conmigo y con las personas que me sigan para compartir estas lecciones. Vamos a orar para iniciar con la clase de hoy. Te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por el cuidado que has tenido hasta hoy de nosotros, Señor, porque nos has mantenido en la paz, en la calma, Señor, de sabernos cuidados y protegidos por ti. La sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo nos tiene sanados, Señor, de toda enfermedad, de toda dolencia, Padre. Gracias, Señor, porque como hijos tuyos vivimos y vamos a tu palabra, Señor, con la confianza de saber que ahí encontramos la respuesta para todas las dudas, para todas las situaciones difíciles o complicadas, para toma de decisiones, Señor, en todo, Padre Santo. Sigue siendo tú quien lleva el timón de nuestras vidas, Padre, que sintamos, Señor, tu presencia día con día y que el día de hoy, Padre, tú te manifiestes a través de la vida de Aarón, Señor, y que nos enseñes, Padre, lo que tú quieres, Padre, que nosotros sepamos en este momento para poder aplicarlo a nuestro diario vivir. Quédate con nosotros, Señor, y gózate igualmente, Padre, porque el día de hoy pues habrá palabra también de parte tuya. Un pastor nos la va a compartir, que sea también de edificación, que sea de parte tuya, Señor. Gracias, Señor, por todo tu amor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien.
Muy bien, hermanos. Como les comentaba, el día de hoy vamos a ver la primera lección de la primera unidad y se trata de Aarón como portavoz y sacerdote. Aarón no fue perfecto, pues cometió dos grandes faltas. Levantar un altar ante el becerro de oro, esto lo encontramos en el Éxodo 32:5, y murmurar contra Moisés. También lo encontramos ahí en Números 12:1. Así aprenderemos que Dios puede usar a ministros imperfectos, pero dispuestos a someterse a su voluntad. En el trabajo de la iglesia todos tenemos oportunidad de servir y todo servicio es de valor. No debemos olvidar nunca eso. Lo que hagamos para Dios, Él lo toma en cuenta y según con el corazón que nosotros vamos y hacemos eso que se nos pide. Entonces hay que tener la disposición, hermanos, cuando Dios quiere que nosotros hagamos algo, hacerlo, o sea, hacerlo sin pensar, obedecerle. Es la mejor manera para que nosotros estemos en armonía con su palabra y poder recibir de Él todas las bendiciones que Él quiere derramar en nuestras vidas. El punto número 1 habla sobre la designación denunciada. Esto lo comprende en el capítulo 4 de los versículos 14 al 16. Para poder entender hay que leer desde el capítulo 13, ¿verdad? Es cuando nos narra en el capítulo 13 cómo Dios empieza a buscar a Moisés, ¿verdad? Explicando detalladamente aquí en este capítulo cómo Dios le habla a Moisés y le responde y continúa un diálogo, ¿verdad? Todavía en el capítulo 4, ¿verdad? Hasta llegar a estos versículos del 14 al 16, que son los que nos competen y dicen que Dios, luego de tantas trabas que Moisés ponía, ¿verdad? Se molestó con él, ¿verdad? Y le dice que a través de Aarón, el hermano de Moisés, harán lo que Dios quiere, que es sacar de la aflicción al pueblo de Israel, diciéndole que Aarón sería para él en lugar de boca y Moisés sería para Aarón en lugar de Dios. Entonces aquí empiezan a formar ese equipo de Moisés y Aarón y que Dios es el que los va a hacer funcionar, porque definitivamente Dios es el que hace todas las cosas, ¿verdad? Pero Moisés en su dura cerviz estuvo tratando de decir que no, de decir que no. ¿Y quién no se identifica con Moisés? Pues yo soy una, ¿verdad? Me identifico desde el principio, ¿verdad? Con Moisés porque batallé mucho para someterme, hermanos. Es difícil, no se sientan mal cuando tienen esa negación en ustedes, ¿verdad? El sentir que no se puede, que no estamos aptos, que no somos competentes, que no tenemos facilidad de palabra. Hay muchos pretextos que ponemos cuando iniciamos a tener una relación con Dios y Él empieza a demandar de nuestras vidas cosas, ¿verdad? Y empezamos nosotros a ponernos nerviosos y a actuar como Moisés. Pero vamos a ver el día de hoy cómo sí se puede, ¿verdad? Porque no vamos a ser nosotros, sino Dios el que hace a través de nosotros las cosas. Entonces es importante, ¿verdad? Que cuando Dios nos encargue una tarea no debemos resistirnos, porque, como les decía, ¿verdad? Nos sentimos incapaces. ¿Acaso creen ustedes que Dios ignora eso? Que somos incapaces, que tenemos imperfecciones, que batallamos para hablar. Él nos conoce perfectamente, perfectamente, pero también por el hecho de que nos conoce perfectamente, sabe hasta dónde podemos llevar las situaciones. La palabra de Él nos dice que Él no nos da más de lo que podemos resistir. Así en la prueba, así en el trabajo, hermanos. No tengamos miedo, simplemente vayamos y hagamos lo mejor que podemos hacer en una situación, en una tarea que nos encarguen de parte de la iglesia, de parte de Dios, obviamente, ¿verdad? Entonces hay que tener esa actitud de servicio, y ya lo demás, Dios ve nuestro corazón, que lo hacemos con todas nuestras ganas, ¿verdad? Con todo nuestro empeño, que nos preparamos, que hacemos las cosas lo mejor que nosotros podemos. Él sabe.
Él sabe lo que nosotros somos, lo que nosotros podemos dar. Por eso es de que no debemos de tener miedo. Hay que hacer las cosas. Y Dios es el que... Y luego se van a dar cuenta, hermanos, como yo me he dado cuenta muchas veces, que, que decía, pues, ¿cómo es posible que haya hecho esto? ¿Verdad? Pues es que no lo hace uno, lo hace Dios. Nada más uno se deja llevar. Entonces, no tengan miedo. El punto número 2 habla sobre el llamamiento y respuesta. Esto son los capítulos, en el capítulo 4, los versículos del 27 al 30, ¿verdad? El llamamiento y respuesta. Aquí vemos cómo Dios visita a Aarón y lo prepara para su encuentro con Moisés, ¿verdad? Sabemos que estaban separados porque Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto, ¿verdad? La historia ya la debemos de saber. Y si no, pues hay que leer un poquito más atrás. Moisés le comparte las palabras que el Señor enviaba a decirle y todas las señales que le mandaba a hacer. Entonces habla con Aarón y le empieza a platicar todo lo que Dios le dijo. Ve y dile a Aarón, ¿verdad? Vemos cómo un colaborador se le debe hacer saber, o sea, con claridad y confianza los detalles de la tarea en la cual se espera su cooperación. Después de explicarle, fueron y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Ahí en el versículo 29 dice eso, ¿verdad? Que reunieron a todos los ancianos. Para luego comunicarles a todo el pueblo. O sea, primero habló con Aarón, Moisés, y le explicó lo que Dios le había dicho. Le dijo cómo iba a ser, iban ellos dos a formar un equipo, y ya estando enterado Aarón de todo lo que Dios le había dicho a Moisés, van y buscan a los ancianos para hacérselo saber también a todo el pueblo, a todo lo que iba a suceder. En el versículo 30 dice que habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Entonces él compartió ahora con el pueblo todas las cosas que Moisés le había dicho, que el Dios le había dicho a Moisés, e hizo las señales también como había quedado, ¿verdad? Yéndonos un poquito atrás, en el versículo 17 leemos que Dios dijo a Moisés: lleva en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y vemos en el versículo 31 que el pueblo creyó y adoró. Entonces, creyeron después de ver todo lo que hicieron Moisés y Aarón. Le creyeron a ellos y adoraron a Dios, por supuesto. Muy bien, vamos al punto número 3, que es el colaborador en funciones. Esto viene en el capítulo 17 de Éxodo, estamos en Éxodo, los versículos del 9 al 13. Israel había sido testigo del poder inigualable del Señor. Endulzó el agua de Mará, les dio maná e hizo que de la roca de Refidim brotara agua. Él hizo muchas señales, realmente grandes señales. Sin embargo, se atrevieron a preguntar: ¿está el Señor entre nosotros o no? Dudaron todavía. Dios mío. De veras que es tan difícil y tan complicado cuando nosotros estamos viviendo una prueba, hermanos, difícil, y cómo dudamos de Dios constantemente. Qué difícil es creerle a Dios. Creemos en Dios, pero no le creemos completamente. Batallamos para creerle. Para demostrar su posición, el Señor permitió que los amalequitas presentaran guerra contra Israel, ¿verdad? En el versículo 9 dice: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces le hace ver, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Y dice que que tuvieran la confianza, ¿verdad? Que el triunfo no estaba sobre la fuerza militar de Israel, porque ellos no tenían características de un pueblo guerrero, sino que
para aquel hombre de Dios, o sea, para Moisés, la vara seguía siendo el símbolo de la fuerza divina. Moisés dependía absolutamente de Dios. El versículo 10 dice que e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, ¿verdad? Especialmente se advierte, ¿verdad?, que tenía actitud de sumisión Josué. Rápido, o sea, uno cuenta, él no preguntó ni dijo, ¿por qué yo? ¿O para qué? O nada, él obedeció, ¿verdad? Entonces, esto lo hace ver que tenía actitud de sumisión lo que es necesario, hermanos, lo que es necesario, les estaba comentando hace rato, ¿verdad? O sea, nosotros obedezcamos, no busquemos el para qué o por qué no, o por qué yo, no, hay que hacerlo, ¿verdad? De todo corazón y Dios hace lo demás. Aunque no era necesario para el siervo de Dios llevar a Aarón a la cumbre, pues lo lleva, porque ya Moisés había comprendido que la colaboración de su hermano era efectiva no solo como portavoz, sino también como punto de apoyo a toda situación importante. Y esta era una situación importante. O sea, iban a estar ahí apoyando al pueblo en la guerra. Entonces él había entendido perfectamente ese equipo que había formado Dios entre Moisés y Aarón, ¿verdad? Entonces Moisés ya le había quedado muy claro. Entonces se lleva a Aarón como apoyo allá a la cima, ¿verdad? El versículo 11 dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces, nunca pensemos que aquello era una superstición, o sea, el llevar la vara, sino una bien fundamentada fe en que Dios estaba presente y dispuesto a manifestar su amor y su poder. O sea, no estaba el hecho de que la vara estaba haciendo las cosas. Moisés estaba obedeciendo a Dios y Dios obraba completamente. El versículo 12 dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Hermosa la palabra de Dios. Llegó a advertirse, como dice aquí, ¿verdad?, el cansancio de Moisés y Aarón y Hur. Nos dan una lección que es digna de imitarse por quienes están al lado de un servidor del Señor, hermanos. De veras, todos aquellos varones que apoyan a un pastor en una congregación son bien importantes, muy importantes, ¿verdad? Porque cuando el pastor por alguna situación no puede enfrentar alguna cosa, ahí están ellos para apoyar. Y eso es lo más maravilloso que un ser humano puede encontrar en otro ser humano, ¿verdad? El apoyo, el hombro para llorar cuando hay necesidad de llorar, para reír cuando hay que reír, ¿verdad? Sentir uno que no está solo, ¿verdad?, en las pruebas, en las luchas. Es hermoso, hermanos, de veras. El versículo 13 dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. La palabra deshizo da a entender que la victoria fue avasalladora. Una prueba más para Israel y para nosotros, demostrando que nunca debemos dudar de que el Señor está con nosotros. No debemos dudar, hermanos. Debemos estar confiados en todo momento que Dios nos protege, nos cuida, nos alimenta, nos da todo lo que necesitamos. De veras que no tenemos con qué pagarle todo lo que hace por nosotros. Al menos tener esa disposición, hermanos, de querer agradecerle todo eso, ¿verdad? Todo ese valor que nos da.